Buenas tardes, ¿cómo están? En primer lugar, quería agradecerles en nombre de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez y del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, CERLAL CUNESCO, por su compañía esta tarde. El día de hoy, en el marco de las actividades que inician esta nueva versión 2024 del Diplomado en Cultura Escrita y Formación de Lectores, cuya matrícula, por cierto, aún está abierta, tendremos una masterclass, una clase magistral a cargo de la economista y experta en gestión y políticas culturales, Sofía Lobos, a quien le doy una cálida bienvenida. Muchísimas gracias, Sofía, por acompañarnos. Una charla, decía, titulada El libro y la lectura en las políticas de fomento a las industrias creativas en América Latina. Les recuerdo nuevamente que pueden acceder a la sección de preguntas y respuestas que encontrarán en la parte de abajo de su pantalla, para que puedan a lo largo de la conferencia realizar todas las preguntas o consultas que deseen y que crean pertinentes para nuestra invitada. Al final de su presentación, me encargaré de transmitírselas directamente, ¿no? Pero ella en algún punto también estará atenta, así que nos mantendremos en esa dinámica en la medida de lo posible. ¿Ya? Bueno, Sofía Lobos es economista, es diplomada en evaluación de impacto de políticas públicas de la Universidad de Chile y magíster en gestión y políticas culturales de la Universidad de Manchester. Durante 15 años ha liderado la implementación de medidas de política pública de fomento productivo asociado a industrias creativas, así como diversas investigaciones y labores de docencia sobre inteligencia de mercado, políticas culturales y educativas en instituciones públicas y privadas. Dicha experiencia ha avalado su participación en instancias internacionales organizadas por la OECD, la OMPI, el Banco Interamericano de Desarrollo y APEC. Nuevamente, bienvenida Sofía y muchísimas gracias por darnos tu tiempo y tu gentil expertise en el área para todos nosotros. Muchas gracias, Carlos. La verdad es que estoy encantada de realizar esta presentación. Espero lograr abordar los tópicos de una forma que sea relativamente interesante, atractiva, porque la verdad es que este es un tema que es fascinante, principalmente porque logra em, como... visualizar de alguna forma cómo el sector público o cómo la política pública se hace cargo de eh, fomentar el desarrollo del libro y la lectura en los distintos países. Entonces, eso me parece que es muy interesante, no necesariamente está siempre abordado. Y también me gustaría hacer un doble clic. Voy a compartir ahora la pantalla. Creo que ahí se ve bien. Em, Porque el tema del fomento desde una perspectiva de industria me parece que no necesariamente ha sido tan abordado en términos de investigación, como desde una perspectiva como económica, por así decirlo. Y es y esto puede ser importante en la medida en que este tipo de perspectiva puede también ayudar a la toma de decisiones. Y desde esa misma perspectiva, como aumentar la bibliodiversidad. Entonces, eh, lo- l- me gustaría en esta presentación abordar tres puntos. Por una parte, como una delimitación de qué es lo que vamos a abordar en torno a políticas de fomento. Lo, Voy a hablar de economía creativa más que de industrias creativas, por algo que lo voy a explicar durante la presentación, pero tiene que ver principalmente por el objeto de la política. Luego vamos a revisar contenidos respecto a la institucionalidad y gobernanza de la gestión de las políticas de fomento eh, a la economía creativa y luego vamos a pasar
algunos desafíos y aprendizajes de la articulación interinstitucional, que es un tema que es bastante importante al momento de pensar en la cadena de valor de la industria del libro. Entonces, em, acá les menciono algunas, esta presentación tiene pedazos, está inspirada en varias publicaciones, principalmente asociadas a temas de financiamiento. Tuve la oportunidad de desarrollar una publicación para el BID sobre fuentes de financiamiento público para la cultura y la creatividad en Latinoamérica y el Caribe, entonces esa va a ser como el principal marco, pero luego vamos a revisar algunos estudios de la Comisión Europea, eh, y luego también en el caso de la cadena de valor, dado que em, la- 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 el sector artístico, cultural y creativo tiene muchos agentes y muchos actores que participan dentro de la industria. Es útil utilizar este marco metodológico, pues permite distinguir más claramente quiénes están involucrados y así tal vez entender de mejor forma el objeto de la política cultural, por así decirlo. Am, entonces, bueno, en delimitación del marco, voy a partir haciendo referencia a un estudio bueno, tal vez contarles un poco de mí. Entre el 2015 y el 2019 fui secretaria ejecutiva de un comité interministerial de fomento a la economía creativa. ¿Por qué ese dato es importante? Porque me tocó vincularme con 7 ministerios y 19 agencias eh, en el marco de la implementación de este plan nacional. Entonces, uno de los estudios que encargamos no fue ejecutado por el Ministerio de Cultura, sino que por la Fundación Imagen de Chile, que es una agencia que está encargada de la promoción de la imagen país. Y ese estudio lo que buscó fue identificar cuál era el nivel de posicionamiento del término economía creativa y también de los distintos sectores que la involucran, em, para poder generar una estrategia de más largo plazo. Entonces, una de las preguntas era, este estudio es basado en el 2017, si había escuchado el término economía creativa con anterioridad. Y casi el 90% dijo que no, solo un 11% dijo que sí, pero lo más interesante para mi gusto es que solamente un 5% lo asocia a arte y cultura. El 6% restante de ese 11 lo asocia a ser creativo con la economía del hogar. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque de alguna forma también habla de la importancia que tiene eh, el posicionar terminología, el definir marco, justamente para direccionar la atención de la sociedad en su conjunto a temáticas que son relevantes para un sector, principalmente porque desde la perspectiva de economía creativa estamos hablando de trabajadores que en el fondo tienen que llegar a fin de mes y parte de las brechas del sector que están súper mapeadas en distintos estudios, lo podemos discutir, me lo pueden preguntar, pero hay muchos estudios que dan cuenta de la fragilidad que tiene el empleo en el sector artístico, cultural y creativo a nivel general. Y eso en el caso del libro se manifiesta principalmente a partir principalmente de las editoriales independientes, eh, donde bueno, hay distintas tensiones con respecto a cuánto se favorece o no la bibliodiversidad en la medida en que existen más posibilidades de publicar. Entonces, por eso es que hago este hincapié respecto a cómo se posicionan estas temáticas em, a nivel social. Entonces,
para definir un poco como a qué nos estamos adentrando, voy a utilizar la definición de la Organización Mundial de Comercio del año 2010, em, pero la voy a dividir en tres, porque me interesa mucho que nos demos cuenta de que la economía creativa está entrelazada, como es una intersección de tres tipos distintos de política pública. Una que está asociada que es de carácter económico, cuando mencionamos que son todas aquellas actividades que están asociadas como al fomento, a fomentar el crecimiento económico, la creación de empleo y la ganancia de exportación, pero también hay una perspectiva que es de carácter social, cuando hablamos de que tienen el potencial de promover la inclusión social, y también de una perspectiva que es la que por lo general a los agentes que participamos de la cadena de valor del sector nos parece más atingente, que es asociada a fomentar la diversidad cultural y el desarrollo humano. Entonces, em, para delimitarlo, acá estoy utilizando una taxonomía que desarrolló Benavente y Grazzi para un estudio de políticas públicas para la creatividad y la innovación en el BID, donde da cuenta de que en el fondo dentro de esta economía creativa se incorporan las actividades que son eh, tradicionales y artísticas, también está la industria cultural. Bueno, las actividades tradicionalmente artísticas son aquellas que tienen tal vez un componente simbólico y que es en su desempeño o en su disposición hacia una audiencia es más directo, pensando en las artes visuales y las artes escénicas, y luego en la medida que empiezan a interceder una mayor cantidad de agentes, de dispositivos, de eslabones, empezamos a hablar de industria. Desde la industria cultural, donde se encuentra la artesanía, bueno, ahí destaqué el sector editorial y del libro, el audiovisual y la fotografía. Luego se habla de industrias creativas, cuando se incorpora a la industria cultural las creaciones funcionales, pensando en diseños de interiores, artes gráficas, y también están las actividades de apoyo creativo, que son aquellas que no necesariamente tal vez tienen una relación directa con la creación cultural, pero sí que em, su, su, em, su ejercicio está asociado a la creatividad y desarrollan contenidos simbólicos que están asociados también a la propiedad intelectual. Em, y dentro de esas actividades están el diseño de producto, el diseño de empaque y el marketing. Em, a nivel internacional, las temáticas de economía creativa se iniciaron a estudiar aproximadamente en el año 66 con la publicación de un estudio de Baumol y Bowen, que de alguna forma lo que hacen es dar cuenta de lo que se denomina la paradoja del sector artístico-cultural, donde demuestran con datos estadísticos que que a diferencia de otros sectores económicos, en el caso del sector artístico-cultural, el, el aumentar la cantidad de personas, no necesariamente de personas, de trabajadores, lo hacen pensando en una orquesta de cámara, no necesariamente significa un aumento de producción, como es en el caso de economía, sino que significa eh, como una mejora en calidad, pero no una disminución de costos. Esto es súper economicista, entiendo que pueda verse desde esa mirada, pero lo interesante fue que generó un quiebre en cómo se percibía el sector de las artes y de la cultura, y se empezó
a generar incluso una tensión entre qué era más relevante entre el valor simbólico y el valor económico, que es una discusión que empezó a permear, yo diría que incluso hasta el día de hoy todavía existe esa tensión cada vez menos porque también se ha puesto en valor la necesidad de que quienes se desempeñan en el sector artístico y cultural tengan el derecho a un trabajo digno, remunerado apropiadamente, y que en el fondo se le pueda dar sostenibilidad a las distintas actividades del sector artístico y cultural y creativo. Entonces, cuando eh, lo vemos a nivel latinoamericano, bueno, el anterior era a partir de un estudio que publicó em, Aguado y Palma, que es un estudio que se publicó en el año 2010. Esta breve historia a nivel latinoamericano es un poco eh, tal vez no tan rigurosa, no he encontrado estudios que den cuenta de cuáles han sido las estrategias intersectoriales o de fomento a la economía creativa que se han aplicado en Latinoamérica. Por lo mismo es que esta línea de tiempo la hice yo en base a mi conocimiento personal, pero lo que me gustaría poner el acento acá es que eh, a fines del año 2000, a partir de un convenio que fue firmado, el convenio Andrés Bello, que de hecho, si no estoy mal, también tiene que ver el CERLAC, se empezaron a desarrollar metodologías para evaluar la contribución que tiene el sector artístico-cultural al Producto Interno Bruto. Luego el año 2007, eh, y se crea el CINCA, que es el Sistema de Información Cultural de Argentina, y este sistema es muy, muy relevante. Yo diría que a nivel como latinoamericano, Argentina ha tenido, bueno, yo entiendo que el contexto actual es bien complejo en el caso de Argentina, pero, y de hecho por eso es muy lamentable lo que está sucediendo. Em, eh, pero ha tenido una política muy relevante para visibilizar la importancia que tiene el sector cultural y artístico. Y eso se ha plasmado en, yo diría, tres instancias. Por una parte, la creación de este sistema que lo que busca es visibilizar, posicionar y poner información para la toma de decisiones. Luego, en 2011 se crea el Mercado de Industrias Culturales de Argentina, que el 2014 se transforma en un mercado de carácter latinoamericano que se ha replicado entre el 2018 y el 2024. Fue recientemente, de hecho hace como 2 semanas en Chile. El 2018 fue en Brasil y el 2014 fue en Argentina. El 2013 fue la publicación de Economía Naranja, que fue el libro, yo diría, es uno de los libros más descargados de el BID, y paradójicamente tiene que ver con el sector artístico, cultural y creativo y no necesariamente con el objetivo de misión de esa institución. Y luego se han desarrollado distintas estrategias de articulación interinstitucional, como Ecuador Creativo, Chile Creativo, Colombia Crea, entre otros. Entonces, ahora para entrar más de lleno en el objeto en particular de la presentación, es que les voy a mostrar cuáles son los tipos de políticas que existen de fomento a la economía creativa para luego hacer una bajada más concreta en la política del libro. Em, pero para ello me gustaría dar cuenta que cuando hablamos de financiamiento público, existen tres tipos de fuentes para abordar el sector artístico y cultural. El que yo diría que
cualquier gestor o agente que se desempeña en el sector artístico y cultural está más familiarizado, es el que en este caso denominamos institucionalidad cultural nivel uno, que en el fondo son el presupuesto que está asociado a los ministerios de cultura, a las direcciones de cultura, por ejemplo, en el caso de Uruguay, la Secretaría de Cultura en el caso de Paraguay o el Ministerio de Cultura en el caso de Colombia y Chile, entre otros. Pero desde el gobierno central existen también otras reparticiones públicas o de ministerios y agencias que también desarrollan eh, programas que están asociados al fomento del sector artístico y cultural. Por ejemplo, en el caso de México, el presupuesto que está asociado a la Secretaría desde la Secretaría de Educación Pública de México a la compra a las compras de libros. Y un tercer nivel son las entidades descentralizadas. Por ejemplo, los municipios, las provincias, todas aquellas entidades que no dependen de gobierno central, pero que ejecutan programas culturales. ¿Por qué esta información es importante? Es porque cuando uno revisa como el promedio de participación que tiene el presupuesto de cultura como en el presupuesto global de los distintos gobiernos, la verdad es que es bastante bajo. En Latinoamérica en general el promedio es 0,34. Les tengo que comentar que revisé eh, 14 países en este estudio de financiamiento público y el promedio entre los 14 países era 0,34. El más alto era Costa Rica, que es casi un 0,8%, pero ningún país llegaba al 1%. También después podemos discutir por qué, pero quiero que se queden con ese dato porque es muy relevante em, para de alguna forma dar cuenta de cuál es la importancia que tiene, o sea, la importancia económica o cómo se plasma en la política pública la relevancia que tiene el arte y la cultura a nivel de la institucionalidad número uno, de nuevo estamos hablando de ministerios, secretarías y direcciones culturales. Ahora, cuando uno revisa la participación en el presupuesto del nivel 2 pasan cosas bastante curiosas. Por ejemplo, que en el caso de Chile y de Argentina, el presupuesto es mayor desde las otras instituciones que la del mismo Ministerio de Cultura, pensando en que es 0,4 y 0,5. Eh, y en el caso de Colombia es 0,05 y 0,08. Acá el énfasis del análisis no está dado tanto por el porcentaje, que es una dimensión, sino que por la cantidad de información disponible que hay sobre este indicador. De los 14 países, o sea, de los 14 países analizados, solo 4 tenían información de otras instituciones, que son estos 4 países. Y ahora cuando revisamos el nivel 3 nos damos cuenta que son solo 2 países los cuales cuentan con información de cómo se distribuye a nivel territorial eh, los programas de cultura. Que este tema no es tan trivial, perdón los centralistas si es que hay, perdón la digresión si es muy chilena, pero entiendo que esto también sucede en el resto de Latinoamérica, que en el fondo las grandes ciudades son las que concentran muchas veces gran parte de la oferta cultural, las capitales o las grandes sedes urbanas a nivel regional, pero los municipios también pueden ser
una herramienta muy relevante a la hora de ejecutar políticas públicas. De hecho, el presupuesto en el caso de Brasil y de Colombia es casi 3 veces de la institución, del nivel 3 con respecto al nivel 1. Por lo tanto, ahí también hay un instrumento de política que no necesariamente está como tan mapeado dentro de la el, los agentes que nos desempeñamos dentro del sector cultural y artístico. Entonces, dentro de este mismo estudio, una de tenía 3 capas. Por una parte, evaluar como el tema económico, que era la participación en el presupuesto público. Una segunda dimensión que tenía que ver con mapear los distintos programas que existen a nivel latinoamericano y realizar una taxonomía para clasificarlo. Y la tercera dimensión era hacer entrevistas a tomadores de decisión eh, de alto nivel para identificar cuáles eran los problemas a los cuales se enfrentaban los tomadores de decisión al momento de implementar políticas de fomento. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es, acá les estoy poniendo la clásica cadena de valor de la industria del libro y la industria editorial. Em, y en el fondo, si la vemos, hay bastantes actores, o sea, está quienes se desempeñan en el ámbito de la creación, por ejemplo, el escritor, luego la edición, el editor, la imprenta, la cadena se complejiza si es que hablamos desde un libro que está en físico, otro en digital. Los canales de comercialización también son distintos dependiendo si es que hablamos de físico o digital, pues pueden ser desde ebook hasta pasando por librerías o incluso distintas tiendas de retail. Eh, y también están las funciones de apoyo, donde se encuentran las bibliotecas, las actividades de educación, capacitación, la gestión de derechos. ¿Y por qué es interesante mostrarles esta cadena? Es porque parte de los resultados del estudio que les menciono es que nos dimos cuenta que muchas veces era el nivel 1, o sea, la institucionalidad cultural, la que se hacía cargo de toda esta compleja cadena de valor, no solamente en el sector en la industria del libro, sino que en las distintas disciplinas que les mostraba al inicio de la presentación en esta taxonomía de qué es lo que era la economía creativa. Bueno, el Ministerio de Cultura o la Dirección de Cultura con su 0,39%, o sea, menos de un 1%, menos de un tercio, un 1% del total del presupuesto se hace cargo de todo esto, lo cual resulta intuitivamente que es bastante, que es mucho para desarrollar un sector. Eh, Y en el fondo, si lo quisiésemos ver plasmado dentro de la cadena de valor de una forma más gráfica, significa que el nivel 1 se hace cargo prácticamente desde el fomento a la creación, a la creación artística, pasando por el fomento de la industria a partir de la edición y luego generando o favoreciendo canales de comercialización, principalmente a través de lo que les comentaba, fomento a la industria para la instalación, por ejemplo, de librerías en regiones distintas a las capitales, también la construcción y la habilitación de bibliotecas, incluso también las políticas de fomento lector. Entonces, toda esa cadena está concentrada en una institución que tiene un presupuesto muy, muy bajo. Entonces,
¿qué es lo que sucede o qué es lo que se ha discutido desde la política como culturales, pensando en una mirada más de industria, tienen que ver con la necesidad de instalar eh, arte, cultura y creatividad desde una mirada interinstitucional. Uno de los académicos que más literatura ha desarrollado en esta materia es David Crosby, que en en su libro de la economía de la política cultural daba cuenta el año 2010 de la importancia de generar articulación interinstitucional entre distintos ministerios o agencias cuyas misiones institucionales no necesariamente estuviesen asociadas a cultura, pero que pudiesen tener un, una acción que fuese relevante para el fomento del sector. Y desde ahí habla desde el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Comercio, de Producción, de Industria, de Trabajo. Como que la fuente de esto tiene que ver con cómo se logra fomentar un sector que tiene bajo presupuesto, eh, pero que en el fondo, porque su misión institucional eventualmente está asociada al fomento de la diversidad cultural, del desarrollo humano. De hecho, acá hago el clic con una de las primeras láminas que les presentaba cuando se ve que dentro de la definición de economía creativa habrían tres tipos de políticas que estarían intercediendo: una política económica, una social y una cultural. Entonces, para ver con mayor profundidad como los tipos de instrumentos asociados al financiamiento público en cultura y creatividad, lo vamos a revisar con mayor profundidad en el caso del libro. Me gustaría dar cuenta que que, que se puede hablar de fomento a la oferta, es decir, a la producción artística, o fomento a la demanda o al consumo o a la formación de público o audiencia. Eh, También podemos discutir con mayor profundidad, porque estoy mezclando términos cuando hablamos de formación de público y de consumo, pero por la deformación profesional puede ser o sea, lo estoy haciendo más que nada porque en el caso de este estudio que publiqué con el BID, la principal variable era influir en la decisión económica de adquirir un bien de adquirir o la disposición a pagar por un bien o servicio cultural. Bueno, y eso tiene que ver con que el requirente del estudio era el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, bueno, hecha esa diferenciación, podemos dar cuenta de que desde el lado de la producción uno puede pensar en que se fomenta la producción de bienes, sean tangibles o intangibles, es decir, puede ser un libro o puede ser eh, el fomento al derecho de autor. Y en el caso de los servicios puede ser la itinerancia de una compañía de teatro a nivel internacional, o incluso el que un autor eh, se le financie para ir a la FIL de Guadalajara. En el caso de la demanda, pensamos en los públicos y en los consumidores. Ya lo vamos a ver con mayor profundidad qué tipos de instrumentos se están pensando en este caso, pero tienen que ver justamente con los que les mencionaba al inicio, que es la posibilidad de influir en su decisión de adquirir o no un bien o servicio artístico y cultural. Entonces, desde el lado de la oferta, esta taxonomía que desarrollé tiene tres ámbitos. Uno, un tipo de instrumento que es directo, es decir, que atiende directamente al objeto de la política pública. Uno que es indirecto, es decir, que
afecta la decisión, pero no necesariamente al llegar al objeto de de la política pública, es decir, la persona. Y otra, y la tercera es formación de capital humano y asistencia técnica. Acá los vamos a ver con mayor profundidad. En el caso de los tipos de instrumentos directos, eh, el beneficiado en el fondo, la editorial, el escritor o o el dueño de una librería podría eventualmente acceder a subsidios y subvenciones que están dadas por fondos concursables, créditos bueno, y aquí hay provisión directa cuando se trata de infraestructura pública y elencos estables, que en el fondo son las bibliotecas. En el caso del indirecto, se trata de principalmente beneficios tributarios, donde el recurso no llega directamente a la persona, sino que se le descuenta de su base impositiva. Entonces, eso puede ser el fomento al adquirir o potenciar la industria a través de las donaciones o a través de la reducción de la tasa impositiva al hacer eventos artísticos y culturales. Y en el caso de formación de capital humano y asistencia técnica, tiene que ver con programas que están asociados a la formación y capacitación para artistas y gestores o para servidores públicos para brindar asistencia a emprendedores. En el caso de la demanda tenemos los mismos tipos de instrumentos, pero se diferencian a nivel de las medidas. En el caso del directo, lo que podemos ver son, por una parte, los vouchers, que es cuando principalmente por asignación socioeconómica se le entrega un vale para que la persona pueda adquirir un bien o servicio cultural. Esto, por ejemplo, lo vimos en el caso de Argentina. De nuevo, hacer el doble clic antes de la actual administración, donde, no, esto era en el Ministerio de Buenos Aires, Ministerio de Cultura de Buenos Aires, em, donde, donde lo que se buscaba era entregar este voucher para, por ejemplo, asistir a teatro o al cine. Y el voucher se entregaba a estudiantes de secundaria eh, de la región, de la provincia. El voucher en consumidor intermedio, por otra parte, tiene que ver con donde la asignación, el sector público entrega recursos para la contratación de gestores culturales o de agentes del sector creativo. Y aquí el caso estuvo en Uruguay, donde se entregaba este voucher para contratación por parte de empresas tradicionales, por ejemplo, un hospital, pero la contratación de artistas, diseñadores, para que se desempeñasen dentro de esa institución con un objetivo de una producción artística cultural. Y esta que es muy, muy, muy relevante, que son las compras públicas. En el caso del libro, yo no veo una más importante que la adquisición de libros, principalmente para la oferta tanto de las bibliotecas como de la, los libros de las escuelas, liceos, para la educación secundaria. A nivel de indirecto está la regulación de precios y esa también es muy importante, pues tiene que ver principalmente, el principal ejemplo es con la reducción del IVA al libro. Y en el caso de formación de capital humano está asociado a las políticas de educación artística y exposición a
a expresiones culturales a edad temprana, lo que tiene que ver con fomento lector, por ejemplo. Entonces, uno de los eh, publicaciones que les mencioné al inicio, un estudio que realizó Fernández el año 2019, que realiza una mirada desde política de fomento a 10 países. Y aquí la distribuí desde lo que tiene que ver con fomento a la oferta y fomento a la demanda. Y claramente se ve que por ejemplo, que no hay tantas políticas asociadas a fomento de industria propiamente tal, como sí hay, por ejemplo, en el caso de los créditos, en la mayoría de los países no. Ojo que esta es el resultado de una encuesta que se desarrolló a editores independientes. Pero en el caso del IVA está en la mayoría de los países, a excepción de Chile y de Guatemala. Eh, y ahora las compras públicas también son bastante relevantes en comparación con estas tarifas preferenciales para distribución, por ejemplo, de los libros. Entonces, ahora, dicho lo anterior, toda esta revisión, me gustaría mencionarles algunos desafíos y aprendizajes de la articulación interinstitucional, porque me parece que yo entiendo que en esta charla puede que estén participando también personas que participan dentro de lo que es la formulación de políticas culturales. Entonces, es interesante y también incluso para tenerlo en mente como sociedad civil, eh, el tener atención a la política cultural en la medida en que es muy frágil. Eh, y ese es uno de sus principales desafíos, el cómo una política cultural es independiente del gobierno de turno y se transforma en una política de Estado. Y eso lo podemos ver muy palmariamente en lo que está sucediendo en Argentina, y también incluso con lo que sucedió en Colombia, con lo que fue la política de economía naranja, que si bien también la podemos discutir con profundidad si les parece, pero en el fondo eh, uno puede o no estar de acuerdo con el objetivo final de la política, pero hay institucionalidades que son frágiles y que no permanecen justamente por los cambios de administración. También es muy importante la generación y transmisión de capacidad y experiencia con visión territorial, porque la cultura se ancla en su territorio y se manifiesta desde ese lugar. Entonces, muchas veces las políticas de fomento como son pensadas desde nivel uno, están muchas veces concentradas y encapsuladas en las capitales regionales y no necesariamente ven tan práctica la implementación a nivel territorial. Y eso es muy relevante justamente porque cuando hablamos de culturas, esta se manifiesta a través de su territorio. Y lo tercero es la importancia que tiene la generación de información para la toma de decisiones y también para dar muestras de la relevancia que tiene el sector artístico y cultural. Esta señal de alerta, que significa que que es un porcentaje tan bajo del presupuesto, es una medida que puede ser útil para el agenciamiento, para ir y generar agendas que permitan eh, favorecer un incremento presupuestario que oriente recursos a la implementación de políticas culturales. Y por último, comentarles que algunos aprendizajes, yo al principio les comenté que yo fui secretaria ejecutiva de un comité interministerial de fomento a la economía creativa. Algunos aprendizajes que obtuve de esa experiencia es que el tener un diagnóstico claro de lo que se sabe y de lo que no se sabe
En este caso era principalmente asociado a las brechas de profesionalización, a las brechas de acceso a financiamiento que tenía el sector. Eso permitía o permitió en su minuto, y yo creo que es palpable para la mayor parte de las instituciones, generar confianza. Al momento de generar lineamientos de política, es muy necesario eh, contar con la visión de los distintos actores que participan desde las distintas reparticiones, distintos ministerios, sobre todo cuando se piensa en articular una iniciativa que sea de carácter interinstitucional. Claro, tener un diagnóstico claro y también el generar instancias de articulación interinstitucional facilitan la coordinación eh, y la mayor eficiencia en la toma de decisiones de política pública y reducir la falta de información entre los actores, que de hecho muchas veces incluso es uno de los resultados del estudio del 2019 de Fernández que los editores daban cuenta de que no necesariamente veían que hubiese una coordinación interinstitucional para pensar en una imagen país eh, desde la política cultural. Entonces, es muy importante el generar instancias de reunión que permitan coordinar agendas y fortalecer el sector em, por todo lo que espero haber seducido y haberlo logrado entusiasmar con este tema. Eso. Muchísimas gracias, Sofía. Ha sido una clase magistral extraordinaria, ¿ah? Te agradezco muchísimo todo el detalle que has puesto en la exposición. Quería ahora cederle, te lo agradezco muchísimo y creo que todos eh, eh, todos los participantes, ¿no? Que nos ven a través de su pantalla compartirán este entusiasmo. Quería ahora darles a ellos y a ellas la posibilidad de hacerte alguna consulta, alguna pregunta. Recuerden que pueden transmitirlas tanto a través del chat como a través de la herramienta de preguntas y respuestas que están en la parte baja de su pantalla. Mientras se animan, yo te quería hacer una pregunta. Claro, nosotros tenemos esta charla en el marco del diplomado de formación de mediadores de lectura, ¿no? Ujú. Sí, Eso supone, digamos, una gestión adicional que es desde fuera del ámbito público, ¿no? Es decir, cómo te acercas de esas instituciones, cómo aprendes un poco a desarrollar esa destreza para absorber esos recursos, obtenerlos, gestionarlos a su vez, ¿no? En el estudio que realizaste en estos diferentes países, ¿encontraste que, digamos, la visibilidad eh, de las instituciones en diferentes países tienen como una visibilización amplia? Es decir, yo veo aquí, por ejemplo, en Chile, el caso de los fondos concursables y tienen una difusión sumamente eficiente, ¿no? No sé si sí. eso ocurre en otras zonas de la región, ¿no? Donde creo que hay una inequidad bastante marcada, ¿no? No solamente en materia presupuestal, ¿no? Que es evidentemente muy bajo, ¿no? Se compite por quién tiene el presupuesto más bajo en realidad, ¿no? A menudo, pero por lástima, ¿no? Pero en términos de divulgación, ¿no? De posicionamiento, ¿no? Para alcanzar al mayor público posible, ¿cómo se maneja eso en términos regionales? Sí, es bastante diverso. Yo te diría, pero esta es una apreciación subjetiva que me representa a mí y con algunos tomadores de decisión con los que he tenido oportunidad de compartir, porque también el que exista poca información y pocos estudios hace que lamentablemente las cosas uno las diga no porque haya mucha evidencia, sino que porque
porque es parte de conversaciones, o sea, esa es una parte de las fragilidades del sector. Dicho eso, eh, a nivel de industria al menos, yo diría que los países que tienen un mayor nivel de desarrollo es Argentina, Argentina, Colombia, Chile. Em, Uruguay, yo diría que es, como es un país, es más pequeño dentro de tal vez la capacidad que tienen de generar agenciamiento puede ser que sea un poco más efectiva porque en términos territoriales es más efectivo por temas de distancia. Em, Brasil es prácticamente una autarquía, se fomenta su propia industria, por así decirlo. Tienen menos eh, necesidad de generar intercambio a nivel internacional, sobre todo con la región, también por el tema de la barrera idiomática, o sea, eso no es un tema menor a la hora de generar intercambio con Brasil. Ahora, esto lo estoy mencionando desde una mirada bastante como fomentada en la mirada de industria, porque en el mismo estudio que les comentaba de Fernández, se da cuenta que en la mayoría de los países sí existen políticas de fomento lector y desde la década del 80. Entonces, depende mucho de qué es lo que, como de qué es lo que estemos hablando. Si estamos hablando desde una mirada de industria, puede ser que el nivel de posicionamiento de estas temáticas sea muy bajo en relación con la relevancia que tiene la política de fomento lector, por ejemplo, justamente porque está muy asociado a lo que tiene que ver con política de educación. Ujú. Entonces, ahí hay es otra dimensión em, que también es muy importante a la hora de pensar en política pública. No sé si respondo muy bien a la No, pregunta. sí, claro, claro. Tengo la impresión, no sé si esto se refleja en algunos de esos estudios, o en algún estudio que hayas realizado tú, que al hablar de fomento en general, y específicamente en el área de la demanda, ¿no? Que Mm, mencionabas tú, desglosando un poco el tema de consumo y de formación, ¿no? Realmente ese fomento va, o parece, eh, desdíceme a ver si me equivoco en este punto, pero tengo la impresión de que hay como eh, eh, centralización en el consumo, ¿no? mm, Digamos, en el área, por ejemplo, entender que el libro, ¿no? Es de utilidad pública, ¿no? mm, Ayudar a editoriales independientes, etcétera, ¿no? Y no tanto en el área de formación, ¿no? mm. No sé, creo que hay como que, Sí, no sé si falta más divulgación o más no sé, campañas, ¿no? Como para incentivar, digamos, o enfatizar la importancia que tiene la formación en esta larga cadena, ¿no? De producción, ¿no? Porque si no hay formadores o no hay ¿no? gente que estimule, digamos, la producción del libro va a quedar un poco, ¿no? Relegada o, ¿no? ¿no? Flotando ahí en magma, digamos, ¿no? sí. De Yo, deseo, ¿no? Del consumidor, ¿no? Pero si no se genera esa necesidad, digamos, no va a haber ¿no? Una eficiencia en el sistema, ¿no? yo voy a hacer una digresión y voy a tirar una afirmación polémica acá, pero Adelante. solamente para provocar. Em, yo estoy bastante en contra de la reducción del IVA al libro, ¿ya? Em, y lo quiero poner de manifiesto porque creo que hay un tema que no es trivial, que está asociado justamente a lo que tú mencionas, que es la formación de lectora. Em, yo cuando estaba haciendo mi magíster en Manchester, uno de los estudios que hice
fue el año 99 se hizo un estudio para ver el analfabetismo funcional. Yo creo que además que está familiarizado con ese estudio, de cuánto entiende la gente lo que lee. Y lo interesante fue que Chile y Reino Unido, bueno, Chile fue el que tuvo el nivel más bajo de toda la OSD, Ujú, pero Reino Unido también tuvo un nivel bajo con respecto a su ingreso, a su nivel de ingreso per cápita. Entonces, esto fue el 99, yo estaba haciendo mi magíster el 2012. Entonces hice una revisión de qué es lo que se había hecho en esos 10, 12 años desde que se pensó, o sea, se plasmó en un documento de que había un analfabetismo funcional muy relevante a nivel de la población. Bueno, ¿qué es lo que sucedió en el caso, en los dos países? Los tomadores de decisión se alarmaron. Se alarmaron, qué terrible, que la gente no entiende lo que lee. Hubo alarma, alarma nacional. Pero ¿cómo eso se transmitió en políticas públicas reales? En el caso de Reino Unido, un aumento de la proporción del presupuesto público, programas direccionados a nivel de población adulta baja, con evaluación de impacto periódicas que pudiesen reflejar que si efectivamente los programas que se estaban realizando pudiesen tener un impacto real en el alfabetismo funcional de la población adulta. En el caso de Chile, básicamente se continúa igual, que es un poco lo mismo que sucede en el caso de la discusión de pensiones, etcétera. ¿Por qué ujú. eso lo asocio con el tema del IVA? Es porque en estricto rigor los impuestos lo que hacen es el financiamiento del fisco. O sea, los impuestos es el ingreso del erario público. Entonces, si tú tienes una población que es 50% analfabeta funcional, si tú tienes, si ves las estadísticas de consumo o de disposición a pagar por libro, la verdad es que está bastante estrechamente ligado a estratos socioeconómicos altos. Eventualmente, si uno pudiese redireccionar lo que se viene del IVA al libro directamente a la política de fomento lector, sería, desde mi perspectiva, mucho más eficiente porque es más, o al menos en ese tiempo cuando lo calculé, era más lo que se recaudaba que el 0,3% que tiene el presupuesto público en cultura. Entonces, desde mi humilde perspectiva, me parece que efectivamente el tema de fomento lector no está eh, tan visibilizado, no está, eh, pero tiene que ver con la fragilidad de cómo se desarrollan las políticas públicas de cultura muchas veces en nuestros países que no están basadas en evidencia, que no se les hace seguimiento, que no se les mide el impacto y que lamentablemente, bueno, eh, a partir de su bajo presupuesto no necesariamente están lo que deberían, porque al final un país, o sea, una sociedad que no es capaz de entender lo que lee es que estamos condenados a no apreciar al subdesarrollo, o sea, en verdad no, no Claro. funciona. Es un tema interesantísimo, ¿no? Porque muchas veces estas luchas por la exoneración tributaria, sociedad del libro, tiene que ver con las promulgaciones de las llamadas leyes del libro, ¿no? En los diferentes países, ¿no? Sí, Pero eso resulta también polémico porque al mismo tiempo, digamos, no se exoneran tributariamente a los materiales del libro, ¿no? Entonces siempre ahí hay como, ¿no? Como un vacío, ¿no? Es decir, sí. muchas veces tampoco eso influye en la reducción, digamos, de los costos ¿no? Es de inter- aduana, de producción del libro propiamente como tal, ¿no?
Sí, es interesante. En Ecuador se hizo una política de exención tributaria para el equipamiento de infraestructura para la producción ¿Cómo de bienes y resultó? servicios. ¿Cómo resultó? Eso fue, bueno, fue el 2018, no hubo evaluación y cambió el gobierno y bueno, y ahí quedamos. Ujú. Eh, Pero se intentó. Pero es interesante, ¿no? Que se formen, digamos, variaciones, ¿no? Porque, digamos, Sí, como dices tú, la mera exhibición tributaria, ¿no? Del IVA, ¿no? Digamos, tiene impacto, ¿no? Más, digamos, en ese desarrollo de un lector, una lectora, ¿no? Puede sí. serlo en términos de industria, ¿no? Propiamente, ¿no? Pero no de ese capital que se desarrolla, que necesita, ¿no? Como dices bien tú, comprender, ¿no? Digamos, enriquecer el valor de los individuos en una sociedad, ¿no? Tengo aquí un par de preguntas, creo que las Sí. podemos resolver y luego quizás ya dar por concluida la sesión. Eh, la primera de ellas es, ¿qué rol crees que tiene el factor ideológico en el fomento de arte y lectura en políticas públicas? Factor ideológico. Ay, definamos factor ideológico. Porque em, eh, como que no sé si estoy entendiendo bien a qué es lo que va la pregunta. Em, Porque si yo a ver, aquí voy a hablar de la experiencia en Chile. Una de las cosas interesantes que tenía que intentó el Ministerio de Cultura resguardar, pero que estaba muy claro en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, era que estaba compuesto por un consejo que asesoraba a un ministro presidente para la formulación de la política pública de forma eh, intercalada con la administración de turno. Entonces existía el gobierno 4 años y a los 2 años de intermedio se hacía una renovación del consejo justamente para resguardar que la política cultural fuese independiente. Entonces, al menos desde cómo está estructurado, eh, yo diría que no tanto, pero, a ver, el tema, por ejemplo, desde otra mirada, el que en Chile exista tanto financiamiento de fondo concursable es una materialización del principio de subsidiariedad que está anclado en cómo se desarrollan las políticas culturales, las políticas en general en nuestro país. Entonces, el principio de subsidiariedad, que es asumir que el privado lo va a hacer mejor que el Estado, hace que un 30% del total del presupuesto del Ministerio de Cultura sea asignado de forma directa. Entonces, eso también es factor ideológico. Eh, También, por otra parte, en el caso actual, estamos viendo muy claramente una agenda del trabajador cultural y a mi entender, el dignificar el trabajo a partir de generación de agenda con el Ministerio del Trabajo, con otras institucionalidades. Eso también es un factor ideológico. Entonces, como que no querría entender con mayor precisión a qué vamos con factor ideológico para ver si es que le apunto o no a la respuesta. Perfecto, sí. Dejo esta invitación a la no precisión a nuestro oyente, ¿no? Para que pueda escribir nuevamente, ¿no? Si es que la respuesta no ha satisfecho su consulta. Pero tenemos aquí un par de preguntas más. Eh, Adelso te agradece en primer lugar por la exposición, ¿sí? Y su consulta es, ¿cuál es tu opinión sobre la manera en que deberían mantenerse las políticas públicas durante los cambios de gobierno? Muchas gracias. Ay, desde Bogotá, Colombia. Em, yo creo que deberían mantenerse en la medida en que son evaluadas.
Yo creo que las políticas por lo general se están haciendo esfuerzos cada vez más fuertes desde los ministerios, por ejemplo, de desarrollo social, de hacer evaluación de impacto, pero en el caso de cultura es muy difícil porque los efectos, los impactos son intangibles muchas veces. Entonces, em, pero a pesar de eso, uno puede generar metodologías que permitan ver si es que el objetivo del programa se logró o no. Que al final, para retroalimentar la política pública, es demasiado importante el tener información que dé cuenta de los resultados del programa, porque al final, en estricto rigor, las políticas, gran parte de como de la eh, del pro- eh, de que muchas veces no estén tan apreciadas por la ciudadanía, el sector público tiene que ver con la falta de accountability, de poder ver que efectivamente con el erario público se está haciendo algo que beneficia a la sociedad. Entonces, desde esa perspectiva, el contar con información, el poder comunicarla, el lograr aquellos programas que están bien evaluados, que se les dé continuidad independiente de la administración de turno, creo que es primordial, porque si no, en el fondo, y esto pasa muy fuertemente en las políticas públicas, que se avanzan dos pasos y después cambia la administración, cambia el signo político y se retroceden tres. Entonces, sí. Claro, eso me imagino que tiene que ver con esto que mencionabas tú acerca de la colaboración interinstitucional, ¿no? Dentro de los Sí. gobiernos, porque a veces entra un nuevo gobierno que le da mayor prioridad a un área ministerial, ¿no? Y entonces ahí hay que consensuar, digamos, ¿no? Ampliamente, ¿no? La deriva de presupuesto, ¿no? Que por lástima están reducidos en casi todos los países de la región, ¿no? Mabel Díaz hace la siguiente consulta. ¿Cuáles son los principales indicadores que se tienen en cuenta para apoyar o no un proyecto de industrias creativas con fondos públicos? Los principales indicadores que se tienen en cuenta. Mira, en estricto rigor, es que depende mucho del país, pero en estricto rigor debería ser, y esto es un debería ser, porque no necesariamente sucede, que el proyecto se ajuste a los objetivos de la convocatoria. Y eso tiene que ver con una buena formulación del proyecto, una definición clara del objetivo general, el objetivo específico, una justificación clara de los distintos ítems presupuestarios que se están solicitando, tener muy claro también el tipo de público o que va a acceder al objeto del fondo, o sea, si es que estamos haciendo, no sé, es que, a ver, pensemos en un fondo de industria del libro, es que me cuesta pensar, bueno, pero a ver, o en una estrategia del libro, pensar muy claramente a quién va dirigido, a qué segmento de público. Em, También va a depender un poco de los evaluadores. En el caso de Chile, por eso es que soy un poco más cauta con mi apreciación, porque eventualmente como son muy pocos los recursos, la verdad es que muchas veces el proyecto puede que esté bien formulado, que eso es un desde, o sea, el mínimo es que esté bien formulado y con bien formulado es que las preguntas se respondan de forma adecuada a lo que se está preguntando. Eh, Muchas veces depende del comité evaluador y los énfasis del comité evaluador son comités expertos, entonces tal vez si está compuesto por una cierta corriente, un proyecto bueno con otra, no que no se adjudique recurso, que con otra comisión distinta podría adjudicarse. O sea, eso es parte
de las subjetividades del arte. Sí, ahí hay como una experiencia, ¿no? Que desarrolla ese tipo de destrezas, ¿no? Con el Mm, público, ¿no? Es casi andar en la cuerda, ¿no? Haciendo equilibrio constantemente, ¿no? sí. Y finalmente, usando de tu tiempo, Sofía, la última pregunta es de Reni, que consulta sobre el impacto que puede tener la integración de una red o un sistema nacional de bibliotecas públicas a la formulación de una política de fomento a la lectura. Mira, si entiendo bien, yo creo que los sistemas nacionales de políticas de bibliotecas públicas por lo general dependen de la institucionalidad cultural nivel uno, o al menos en el caso de Chile entiendo que es así. Ahora, ¿cuál es el impacto que puede tener? Altísimo en la medida en que se cuente con como una estrategia clara de fomento lector implementada en la red de bibliotecas públicas, porque, a ver, muchas veces el desafío es cómo se generan estrategias de formación de público en la misma biblioteca, cómo se genera una programación que sea atractiva para atraer a la comunidad que está alrededor de esta biblioteca. Si es que no se genera una estrategia de mediación clara, si no se generan actividades que permitan que la comunidad se haga partícipe de esta infraestructura, la verdad es que puede ser un elefante blanco. Entonces, por eso es tan importante el cómo desde la política se generan estrategias de mediación que sean coherentes con el territorio, pero también relativamente asimilables como con ciertas líneas estratégicas a nivel territorial para que no se genere que una biblioteca en ciudad A no tiene público y una en el localidad C está llena. Debería eventualmente estar todas llenas y eso va a depender de que la estrategia es coherente entre los distintos, como tiene una pertinencia territorial, pero es coherente también para la formación a nivel nacional. No sé, espero haber respondido. Bueno, muchísimas gracias, Sofía. Te agradezco mucho y creo que eso lo van a compartir todos quienes hemos tenido eh, la suerte de escucharte esta noche, que ha sido una charla magnífica, ¿ya? Te agradezco tu tiempo, tu disposición y por supuesto a todos nuestros invitados que están participando, ¿no? Interactuando en el chat. Si tienen alguna consulta sobre el diplomado, pueden, les he puesto ahí un correo electrónico de Lorena para que puedan escribirle con sus consultas o sus requerimientos. Y simplemente pues darles muchas las gracias por su tiempo y en particular a ti, Sofía, por esta estupenda y muy iluminadora charla. ¿Ah? Muchas gracias por la oportunidad de compartir No, ideas y reflexiones. verte nuevamente, ¿no? Y siempre tienes aquí una segunda casa para poder estar acompañándonos, ¿no? Pues nada, muchas gracias. Los invitamos a estar atentos a otras conferencias y actividades que realizaremos en el marco del diplomado y espero que tengan una estupenda semana. Hasta pronto.